caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. En otra aventura llena de misterio y dramatismo. La Atlántida, la ciudad perdida. Con la actuación estelar de Ofelia de la Fuente, Manolo García, Eduardo González Pliego, la narración de Isidro Olace, Luis Alba como el pequeño Solín, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto de Víctor Fox. Calimán estaba sobre la pista de los secuestradores del pequeño Solín. Al fin tenía datos para iniciar su investigación, misma que lo llevaría a rescatar al muchacho quien había sido secuestrado de la embajada de la India en la hermosa ciudad de Atenas. El hombre increíble recibía órdenes de los secuestradores a través de una linda bailarina turca llamada Marcia. La mujer le indicaba que esa noche debería entregar los $10,000 de recompensa y esperar a que Solín fuera devuelto. Pero Calimán, conociendo las traiciones del mundo de Lampa, decidía ir personalmente hasta el sitio donde los secuestradores iban a recibir el dinero. Esto era a 3 millas del puerto, donde debería dejar el maletín con el dinero colgado de una de las boyas de seguridad de la entrada de la bahía. Calimán era traicionado por Marcia, quien aprovechando un descuido arrojaba al hombre increíble al agua y escapaba a bordo de la lancha. Pero Calimán no se arredraba ante el peligro y la traición. Quedaba nadando cerca de la boya y descubría cuando un barco carguero se acercaba. A bordo venían los secuestradores, quienes trataban de apoderarse del maletín con el dinero, validos de una pértiga para desprender el maletín de la boya. Calimán entonces entraba en acción, jalaba la pértiga y echaba a uno de los marinos al agua, y mientras sus compañeros lo rescataban, Calimán se apoderaba del dinero. Los secuestradores lo descubrían y lo atacaban, primero con armas de fuego y después lanzándole arpones. Calimán se salvaba de morir sumergiéndose en el agua y esperaba ahí a que el barco se alejara, teniendo la precaución antes de sacar el dinero del maletín. Había burlado a los secuestradores y sabía ya que se trataba de marinos que viajaban a bordo de aquel barco carguero llamado el Corso. Calimán regresaba a nado hasta el puerto y tiempo después charlaba con el embajador de la India. Se expuso usted a morir, Calimán. Le advertí que debíamos dar parte a la policía. No. Hacerlo sería precipitar los acontecimientos, amigo mío. Los secuestradores matarían a mi pequeño amigo Solín si se enteraran que la policía investiga. Pero entonces, ¿qué podrá usted hacer para rescatar al muchacho? Ahora tengo una pista segura. Sé que los secuestradores son gente de mar. Aunque no pude ver sus rostros en medio de la noche, escuché sus voces. Y sé que navegan a bordo de un barco carguero llamado el Corso. Solo necesito saber la ruta de ese barco para lanzarme en su persecución. Tengo el dato que usted necesita, Calimán. Me comuniqué a la capitanía del puerto y me informaron de la ruta de ese barco carguero. Sarim, el embajador de la India, clavó la mirada sobre un papel que sostenía en las manos. El Corso navega rumbo a la isla de Rodas, 200 millas al sureste de Atenas. Huyen hacia Rodas. Entonces, debemos ir tras ellos. Es probable que lleven a Solín prisionero a bordo del barco o lo tengan oculto en la isla de Rodas. Y ahora que usted se burló de ellos al no entregar el dinero que exigían por el rescate, mucho me temo que atentarán contra la vida del muchacho. Sí, debo actuar deprisa. Buscaré un medio de transporte para lanzarme en su persecución. Si diéramos parte a la policía,
El servicio de guardacostas podría interceptar fácilmente el barco en alta mar. No. La policía no intervendrá en esto. Pero entonces no sé cómo podrá ir tras ellos. Necesito una embarcación. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea, pero necesito un velero, un yate quizá, para darles alcance en alta mar. Entonces tendrá que recurrir a Claudio Mitrópolis. Es el hombre más poderoso de estas tierras, el hombre que posee la más grande compañía naviera. Es el único que puede proporcionarle un barco. Claudio Mitrópolis. ¿Usted lo conoce? Sí. Nos une una sincera amistad, pero debo advertirle que es un hombre que solo piensa en el negocio de su compañía naviera. Difícilmente accederá a alquilarle uno de sus barcos. Es preciso que me entreviste con él. ¿Puede conseguirme una cita con Claudio Mitrópolis? Lo intentaré, amigo Calimán, pero antes medite bien la situación. Aún en el caso de que Mitrópolis accediese a alquilarle una embarcación, necesitaría de una tripulación adiestrada. Y eso significa tiempo. Sí, claro. Y el tiempo está en su contra, Calimán. Lo sé, y cada minuto que transcurre significa mayor peligro para Solim. Pero es el único camino que tengo, conseguir una embarcación y lanzarme tras los secuestradores. Amigo Sarim, consígame una entrevista con Claudio Mitrópolis. Yo me encargaré de convencerlo. Claudio Mitrópolis estaba indeciso ante la proposición que le hiciera el joven atlético Daniel Font, quien le ofrecía asociarse en una aventura que parecía imposible de realizar. Le ofrezco el 50% del tesoro, a cambio de que usted me facilite un velero, señor Mitrópolis. ¿Un tesoro submarino? ¿Un rico cargamento en oro que perteneció a Adolfo Hitler? Todo esto suena fantástico. Demasiado fantástico para ser verdad. Los datos son exactos. Tengo los mapas que señalan el sitio exacto donde se hundió el Sanderlev, que llevaba en sus bodegas el tesoro del Tercer Reich. Barras de oro macizo, valuadas en $300 millones. $300 millones. Toda una fortuna que nos está esperando en el fondo del mar. ¿Y que serviría para evitar tu ruina, papá? ¿Qué dices? Tienes bastantes problemas encima con el hundimiento de esos dos de tus mejores barcos. Es verdad. Los hundimientos del Corintia y el Olimpia me ocasionan graves trastornos. Debo pagar fuertes indemnizaciones y... Espera un momento, Daniel. Dígame, en los datos que usted tiene respecto a ese barco alemán hundido en los finales de la Guerra de Europa, ¿se especifica qué causas ocasionaron el hundimiento? No, solo son datos vagos. En 1945, cuando se avecinaba el derrumbe del ejército alemán, Adolfo Hitler ordenó sacar los tesoros del Tercer Reich, las reservas en oro, para trasladarlas a un país neutral en Sudamérica. El Sanderlev zarpó de Hamburgo con el rico cargamento y en el Mediterráneo fue acosado por la armada inglesa. El Sanderlev fue perseguido por el Mediterráneo hasta llegar a estos rumbos. En el mar Egeo fue cercado y la armada inglesa estaba a punto de capturarlo cuando se desató una fuerte tempestad. ¿Una tempestad? Sí. Las unidades inglesas lo perdieron de vista. 2 días después, encontraron restos de un barco hundido. Entonces, ¿zozobró? Nadie puede asegurarlo. Existe la sospecha de que el Sanderlev hubiera podido escapar cobijado por la tormenta, cruzando el cerco naval. Se suponía que bien pudo escapar por el mar Jónico, cruzar por el canal de Suez hacia el mar Rojo, de ahí hacia el océano Índico, y buscar refugio en uno de los puertos de la isla de Madagascar. Una fuga que parece imposible, pensando que en esas fechas los ejércitos aliados dominaban Suez. ¿Cómo podría un barco nazi cruzar por ahí? La astucia de los alemanes quedó comprobada en muchas operaciones que parecían imposibles.
Bien pudieron camuflar el barco con banderas aliadas o bien... ¿Sí? Bien pudieron cambiar el cargamento de oro a barcos de menor calado y así hacer mucho más fácil la escapatoria. Claro que todo eso fue parte del misterio que envolvió al Sanderlev. Nadie podría asegurar si ha zozobrado o escapado. ¿Y usted está seguro de lo primero? Sí, señor. Porque vuelvo a decirle que estos mapas y estos datos fueron trazados por uno de los jefes de a bordo, precisamente el capitán de navegación, que fue uno de los supervivientes del naufragio. ¿Y especifica en los datos por qué se hundió el Sanderlev? Muy vagamente. Solo dice que una fuerte marejada hizo bandear el barco y se hundió en 2 minutos. ¿Una fuerte marejada? ¿Dónde ocurrió precisamente? En las costas de la isla de Rodas, a 10 millas de la playa. Ese es el dato interesante. ¿Por qué, papá? ¿Qué estás pensando? Que ese dato me basta para creer en sus palabras, Daniel. Eso es lo que me anima a pensar que usted dice la verdad. Que el buque nazi con los tesoros del Tercer Reich en verdad están ahí, en el fondo del mar, cercano a la isla de Rodas. ¿Por qué está ahora tan seguro? Ay, explícate, papá. Pues no se dan cuenta. El Sanderlev se fue a pique a causa de una fuerte marejada, exactamente a 10 millas de la costa de Rodas. ¿Sí? ¿Y qué? En el mismo sitio donde hundieron mis barcos. Mitrópolis miraba intenso a Daniel Font. El joven reaccionó comprendiéndolo todo. Diablos, es verdad. Se hundieron en el mismo sitio a causa de una fuerte y extraña marejada. Pudo ser una coincidencia. No, casi puedo asegurarles que es algo tan grande, tan misterioso y terrible que podemos pensar que algo, una fuerza desconocida, hace zozobrar las embarcaciones en esa zona. Pero no podemos pensar que todo es un acto de las fuerzas de la naturaleza. No. ¿Por qué? Las marejadas son algo natural en ciertas épocas y... No, porque en los hundimientos del Corintia y el Olimpia no hubo informes del meteorológico indicando la presencia de ninguna tempestad, de ninguna perturbación atmosférica. ¿Comprenden? La ciencia no se explica esas grandes marejadas, y eso revela que es algo misterioso y terrible. Demasiado terrible pensar que algo o alguien provoca gigantescas olas que abaten las embarcaciones. Entonces, ¿cuál es su decisión? Acepto. Oh, papá, sabía que acabarías por decir eso. Acepto asociarme a su aventura, Daniel Font. Aunado al interés de rescatar ese fabuloso tesoro en lingotes de oro, está mi interés por descubrir las causas que originaron esas fuertes marejadas. Acepto, y usted tendrá la embarcación que solicita. Calimán meditaba. A solas en la espaciosa y elegante habitación de la Embajada de la India permanecía inmóvil, con la mirada fija en el collar egipcio que pertenecía al pequeño Solín, aquella joya que el muchacho siempre llevaba colgada del cuello y que lo identificaba como el último de la dinastía de los faraones Ramsés. Era una flor de loto con 20 pétalos y en el centro tenía grabado el signo de Isis, el dios Sol entre los antiguos egipcios. Las recias y musculosas manos de Calimán jugaban con aquel collar mientras pensaba. El pequeño Solín debe estar bajo la influencia de una droga o algún narcótico que le impide escuchar mis mensajes telepáticos. Que han resultado inútiles mis esfuerzos por lograr saber, por medio de la mente, el lugar donde se encuentra. La
La espera se hace angustiosa. Tengo que resignarme a esperar conseguir una embarcación para ir tras los secuestradores. El tiempo es mi mayor enemigo. No quiero ni pensar que los secuestradores deciden matarlo. Una expresión de angustia ensombrecía el rostro de Calimán. Lentamente se incorporaba, avanzando hasta el amplio ventanal de la terraza, desde donde se dominaban los hermosos jardines que rodeaban la finca. Es el collar egipcio que siempre Solín lleva consigo. Se convertirá tan solo en el único objeto que pueda guardar de él si muere. Oh, no. Debo alejar funestos pensamientos de mi mente. Debo pensar que lo encontraré con vida y los secuestradores pagarán muy caro su delito. Nerviosamente se paseaba de un lado a otro. Era extraño ver a Calimán en actitud semejante, pero la angustia de saber que el muchacho estaba en peligro lo hacía estremecerse. De pronto reaccionó al ver la esbelta figura del embajador que se acercaba a él. Amigo Calimán. Oh, Sarim, ¿qué ha sucedido? ¿Me consiguió la entrevista con Claudio Mitrópolis? Se niega a recibir visitas, Calimán. Oh. Tiene muchos problemas encima. Debe usted saber que hace 2 días uno de sus lujosos transatlánticos, el Olimpia, naufragó en aguas del Mar Jónico. Más de 500 vidas se perdieron en el naufragio y Mitrópolis tiene a la prensa y a la opinión pública en contra. Lo comprendo, sí. No puede tener calma para tratar sobre nuestro asunto. ¿Conoce usted, amigo Sarim, las causas del desastre? No se han dado datos precisos. Parece ser que en todo esto hay mucho de misterio. ¿Misterio? Sí, misterio. Según datos confidenciales, una fuerte marejada provocó el hundimiento. ¿Marejada en el Mar Jónico? Uh-huh. No lo creo. Son aguas tranquilas. Además, no he sabido que haya ocurrido un fenómeno así durante los últimos días. Es por eso que le digo que el desastre está envuelto en el misterio. Nadie sabe exactamente las causas que motivaron el hundimiento del lujoso transatlántico. Y es por eso que Mitrópolis no acepta visitas de nadie. Tendré que buscar otros medios para conseguir una embarcación. Será inútil, amigo Calimán. No hay embarcaciones disponibles. Hablaré con los pescadores. ¿Habrá algún medio para...? Escuche. La compañía de Mitrópolis controla el 90% de las embarcaciones en puerto. Es dueño de una gran flota turística, de varias unidades de carga y cientos de barcos pesqueros. No se puede disponer de ninguna embarcación, sobre todo para un viaje tan largo. Entonces recurriré a los turistas. Es frecuente que lleguen aquí yates de todo el mundo. Es verdad, pero ahora no hay ninguno, aunque está anunciada la llegada de un gran yate norteamericano. Entonces tal vez logre convencerlos de que me ayuden. Tal vez, pero el yate llegará a puerto hasta dentro de 5 días. 5 días es demasiado tiempo. Si recurriera usted a las autoridades, se pondría en movimiento el servicio de guardacostas y en un día podrían interceptar al barco donde van los secuestradores. No, señor, no quiero exponer la vida de Solín. Pero entonces, ¿qué va usted a hacer? Dígame, Mitrópolis, aparte de sus grandes negocios, debe tener alguna distracción. ¿Sabe usted si él frecuenta algún club? Sí, por supuesto. Ajá. Es uno de los más distinguidos miembros del Club Atenas, exclusivo para millonarios. Entiendo, sí, uno de esos lugares donde se reúnen los grandes magnates. Y dígame, ¿habrá juego de azar? Sí, Mitrópolis es un apasionado del póker. Muy interesante. ¿Y todos los días va a ese club? Sí, por las tardes. Juega grandes sumas de dinero y se dice que es un maestro en el póker. Pero, ¿qué está usted pensando? Dígame, amigo Sarim, ¿podría conseguirme una invitación especial para entrar a ese club de millonarios? Sí, claro. Por medio de la embajada puedo hacerlo. ¿Pero qué planea usted? Atacar al magnate Claudio Mitrópolis. Tal vez sobre la mesa, con los naipes en la mano. Ganar lo que tanto necesito. Una embarcación. O perder una fortuna. Mitrópolis es un maestro del póker. Entonces, esperemos que la diosa Fortuna me acompañe esta noche. Consígame esa invitación y yo me encargaré del resto.
Esa noche Calimán vestía uno de sus más lujosos atuendos. Blanca casaca de seda con bordados de oro, los puños engarzados con mancuernillas de esmeraldas, un cinturón incrustado de piedras preciosas que sostenía la pequeña daga curva con empuñadura de oro bordada de perlas, y el rojo turbante de seda donde brillaba intensamente la enorme esmeralda. Una larga capa de seda negra caía desde sus recios hombros hasta la cintura, y sus manos empuñaban firmes un elegante bastón de ébano con puño de marfil. Aquí tiene usted la invitación, amigo Calimán. Las puertas del Club Atenas se abrirán para usted. Oh, gracias. No sabe cómo le agradezco su intervención, amigo Sarrim. Y ahora, deséeme suerte. Va a necesitarla, Calimán. Recuerde que en el póker lo principal es tener una fortuna que ampare jugadas peligrosas. Y Mitrópolis es millonario, Calimán. Mitrópolis puede tener toda la fortuna del mundo, pero yo tengo algo que vale mucho más que el dinero. La mente. Calimán avanzó hasta donde un lujoso automóvil negro lo esperaba. De pronto un objeto pasó rozando su cabeza. ¡Cuidado, Calimán! Lanzaron desde las sombras un puñal y llevaba un mensaje atado a la empuñadura. Veamos. Permítame leerlo. Calimán, usted se ha burlado de nosotros. Ahora el rescate por la vida de su pequeño amigo aumenta la cantidad. Entregue $20,000 o Solim morirá. ¿Podrá Calimán encontrar a los secuestradores? ¿Matarán al pequeño Solín? ¿Podrá Calimán ganar en la mesa de juego la esperanza para lanzarse en busca de su pequeño amigo? ¿Qué aventuras planea Daniel Pond al ir en busca de grandes tesoros submarinos? ¿Qué relación tiene eso con Calimán? En nuestro próximo capítulo habrá más emoción y misterio en Atlántida, la ciudad perdida. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.